buenas tardes. A nombre del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, les doy las gracias por su asistencia a esta actividad muy especial, que es la presentación del libro Como un relámpago en el cielo, del fotoperiodista Jaime Errázuriz. Como un relámpago en el cielo es una narración visual del autor que da testimonio de su paso por momentos sociales y políticos convulsos a lo largo de más de 22 años de carrera como fotoperiodista. El libro, las imágenes, están acompañadas de textos poéticos, sueños y una crónica que explora el lado psicológico y emocional de los eventos mostrados, donde el punto crucial es su secuestro en la Franja de Gaza en el año 2007. El proyecto de este libro cuestiona la violencia tanto en sus formas más explícitas como en las íntimas, a tal punto estas últimas que por nuestros propios actos inconscientes pueden ponernos en situaciones límite entre la vida y la muerte. Para nuestra suerte, contamos además con dos excelentes comentaristas. Tenemos la presencia de Jacqueline Fox, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, magíster en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene varios libros publicados, siendo el más reciente de ellos Mecanismos de la Posverdad, que salió originalmente en el año 2017. Desde el 2012 es colaboradora del diario El País, España para el Perú. Durante el 2018 presidió la Asociación de Prensa Extranjera aquí en el Perú, ha sido periodista de investigación en el equipo fundador de IDL Reporteros y redactora editora en los diarios El Comercio y Perú 21, además de Uno más Uno en México. Fue investigadora de la violencia de los años 80-2000 en Huancavelica para IDL y para el Informe Mundial de Minas Antipersonales. Nos acompaña también Raúl García, quien estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima y ingresó al fotoperiodismo profesional haciendo cámara para la cadena nipona Fuji TV, luego para la agencia Kyodo News. Ha sido también fotoperiodista en varios medios peruanos y editor de fotografía en Perú 21. Desde el 95 ha sido director de fotografía en varios videoclips para bandas alternativas y cortometrajes de ficción. Además, en la década de los 90 fue parte de varias iniciativas de video experimental con el colectivo Antifilms. Colabora con agencias internacionales de noticias como la agencia France Presse y EFE, y desde el 2009 trabaja de manera independiente, habiendo publicado en las revistas Newsweek, Gato Pardo, Etiqueta Negra, Puente, Poder, entre otras. Tiene además 3 fotolibros publicados y cuenta también con experiencia docente en fotoperiodismo y fotografía documental. Y finalmente, nuestro autor del día de hoy, Jaime Errázuriz. Él es licenciado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, segundo año de carrera de fotografía del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, en España, y ha sido fotógrafo de prensa en Lima desde 1987. Sus fotografías han aparecido en los diarios La República, Ojo, Correo, El Peruano, en la revista Caretas. Entre 1993 y 2009
fue fotógrafo principal de la agencia France Presse. Con este último cargo viajó por casi todos los países del continente, también Estados Unidos, Alemania, Irak y territorios palestinos. Es también docente universitario. Todo su archivo fotográfico analógico del periodo 1984 2003 está bajo custodia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la cual fue donado en el 2010. Y ahora sí, yo me paro y doy el pase a Jaime y a nuestros comentaristas. Por favor, vamos a recibirlos con un aplauso. Bueno, muchas gracias por estar acá, a todos ustedes, por acompañarme en la presentación de este libro, de este fotolibro. Antes que nada tengo que hacer los agradecimientos de ley también al Ministerio de Cultura por los estímulos económicos y en específico el que me otorgó a mí, la Universidad Católica, por aportar también para este fotolibro, y Antalis Papelera, que también auspició parte del presupuesto. Y el resto me lo tengo que agradecer yo a mí porque también lo tuve que poner en mi bolsillo. Entonces, bueno, es un proceso un poco largo. La producción de este libro, un poco que la historia comienza cuando me invitan a una muestra antológica en una bienal que nunca existió. Y luego paso a solicitar una sala para exhibir en el IPNA de Miraflores con las mismas características, y finalmente en medio de eso llega la pandemia. En resumidas cuentas, todo se frustra, pero queda ahí una cosita pequeña que era la propuesta para hacer un libro fotográfico en simultáneo con la muestra. Y esa idea la recogió, la recogí yo, obviamente, pero también la recogió bien Giancarlo Shibayama, que es con quien básicamente
se sembró la semillita de la estructura visual del libro, ¿no? Es alguien a quien también tengo que agradecer, está aquí presente, por si acaso, si lo quieren conocer. Y luego, bueno, viene la pandemia y esta semillita comienza a crecer y se estructura en un libro con características de fotolibro, ¿no? Y en un momento dado se me ocurre postular a los beneficios del Ministerio de Cultura, salgo ganador y luego ya viene todo el proceso de producción del libro y aquí estamos. Entonces, este libro puede ser que tenga algo de antológico, ya entrando en el tema del libro, puede ser que tenga algo de antológico, pero más que antológico es autobiográfico. O sea, reúne un poco toda la historia de fotografías que yo he hecho, o sea, todo mi recorrido, o sea, pasa por todo el recorrido fotográfico que yo he hecho. Pero no intenta hacer una reunión de imágenes para decir, mira, yo estuve aquí, estuve acá, hice esto, hice lo otro, ¿no? Lo que intenta es contar una historia con características visuales, una historia fotográfica, ¿no? Entonces, esta historia, el tema de esta historia es un poco el porqué o el buscar la respuesta a el porqué es que yo me dediqué básicamente a fotografiar violencia, sobre todo, ¿no? No es que el libro esté plagado completamente desde el principio hasta el final de imágenes de violencia, pero es la parte más importante, ¿no? Y en ese sentido, tal vez aquí hay algo que comentar que también de pronto tiene que ver con lo autobiográfico, que es que lo que yo intentaba hacer cada vez que me acercaba a situaciones de este tipo era, por un lado, lo que tenía que hacer era, por un lado, fotografiar el hecho y llevarlo a una agencia de noticias para la cual yo trabajaba o para la cual yo terminé trabajando en medio de estas circunstancias y que la foto fuese transmitida lo más pronto posible, ¿no? Y en ese trance lo que sucede mucho es que por un lado está esta historia que de pronto muchos fotógrafos pueden contar, que es esta idea de que la cámara sirve muchas veces como un escudo, ¿no? O sea, te protege de alguna manera, entre comillas, de lo que estás mirando, de lo que estás atestiguando, ¿no? Lo cual no es para nada cierto, ¿no?
Pero en medio de esas circunstancias, uno además tiene que trabajar con cierta premura por las características del medio para el cual tú trabajas, una agencia de noticias. Y a veces yo me preguntaba un poco, o sea, no me hacía directamente la pregunta, pero lo que yo intentaba a veces era preguntar, ahora puedo decirlo, desde la distancia, qué era lo que estaba pasando con relación a lo que yo estaba fotografiando, ¿no? Y muchas veces no podía obtener respuesta por estas circunstancias precisamente, esta cosa de tener que salir y transmitir y después esperar a que suceda otro evento para que nuevamente se dé más o menos la misma mecánica, la misma estructura, el mismo sistema de trabajo, ¿no? Entonces todas esas preguntas se quedaban un poco en el aire, sin una respuesta. Habían intentos y de pronto, si ustedes revisan el libro, lo van a encontrar. Por ejemplo, para mí una de las fotos que tiene el carácter más inquisitivo de pronto que pueden tener las imágenes que podrían encontrar en el libro, es una foto de un perro que fue colgado por gente de Sendero en el puente Huánuco, en el distrito de La Victoria, en el contexto de las elecciones municipales del año 1989, ¿no? Yo andaba con un escáner de frecuencias radiales y esa noche, un domingo a las 10 de la noche, o sea, el momento más calmo que puede existir en una semana, ¿no? De pronto me entero a través de este escáner que ha habido, han colocado un cazabobos en un puente, en el puente de Huánuco. Y me dirijo al lugar y estoy yo solo con la policía desactivando el cazabobos, y el cazabobos estaba amarrado a un perro que estaba obviamente muerto y lo habían colgado de este puente, ¿no? Entonces la policía desactiva el cazabobos y una vez que termina de desactivar el cazabobos corta la soga y el perro cae del puente al piso. Bajan del puente y ponen el perro al lado de la pista, ¿no? En la tierra. Entonces yo estaba solo ahí y vi este perro y no sé, o sea, simplemente se veía. A través de la cámara, ¿no? Es una forma de interpretar las cosas, una forma de recortar realidades y tal vez responder a las preguntas, ¿no? Y para mí siempre fue como una foto carnet, siempre fue como una especie de registro
registro, una especie de documento de algo que estaba sucediendo o que había sucedido, ya mirándolo desde la mirada que le podemos dar hoy en día, ¿no? Pero siempre quedó como una especie de registro de una pregunta que yo me hago al acercarme a este perro y fotografiarlo y ver qué tal se ve a través de la cámara, ¿no? Y esa pregunta, como digo, no se llegaba a resolver completamente. Hay imágenes, como este caso, el del perro, que de alguna manera se intentan acercar, ¿no? Entonces, por un lado, el libro tiene este nivel de comentario, de reflexión, a partir del entretejido que se logra con el versátil trabajo de Giancarlo, para crear una narración que precisamente genere esta serie de preguntas y genere reflexiones y genere comentarios acerca del entorno social en el que vivimos, el entorno social en el que vivíamos en ese momento y en el que aún vivimos en este momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro lo que hace es sacarle la vuelta, literalmente, a esta cosa de tener que fotografiar y salir volando a transmitir, ¿no? Lo tenía que hacer, lo hice, pero al final siempre se produjo una tensión en mí mientras yo estaba trabajando en la agencia, siempre se producía una tensión en mí entre lo que tenía que fotografiar y lo que estaba viendo, ¿no? Siempre estaba buscando otras formas de mirar lo que estaba viendo, aunque fuera simplemente un acto meramente visual, un acto meramente compositivo, ¿no? Siempre estaba tratando de buscar otra forma de mirar lo que estaba viendo, ¿no? Al punto que en algún momento el editor regional de la agencia en algún momento me dijo, la agencia no es una galería de arte, ¿no? Y tenía razón, obviamente, ¿no? O sea, yo me estaba saliendo por otro lado, yo me quería salir por otro lado, ¿no? Y entonces me he salido por otro lado haciendo este libro, ¿no? Finalmente he encontrado la puerta para poder comentar y narrar todo esto de la forma en que a mí me interesaba hacerlo, ¿no? Ese es digamos como que un nivel de lectura que se puede dar a las imágenes. Y el otro nivel, que es tal vez un poquito más personal, un poco más íntimo, pero que también
tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con la respuesta al por qué me interesó fotografiar situaciones con estas características, es el de la violencia, que no es necesariamente la violencia explícita, sino la violencia sutil, ¿no? La violencia que uno puede ejercer sobre uno mismo, ¿no? Lo que se puede llamar autoagresión, ¿no? Y bueno, todos más o menos saben que en un momento dado en este proceso terminé secuestrado en la franja de Gaza, ¿no? Y creo que ese es, digamos, como que el punto culminante de este proceso autoviolento, se podría decir, ¿no? Y bueno, para los que de alguna manera lo entiendan, o en todo caso, para los que lean el texto del libro, la primera parte del texto narra la muerte de mi padre, ¿no? Aunque parezca algo completamente ajeno a todo este asunto de las imágenes de violencia, de las situaciones que yo he fotografiado, situaciones de violencia que yo he fotografiado, la muerte de mi padre es un hito en este proceso para mí, ¿no? Porque me deja una grandísima pregunta cuando se va. Yo estaba tratando de acercarme, no soy la única persona que ha tenido problemas con el padre, muchos, no sé, de pronto todos acá lo hemos tenido y siempre se han producido distancias, siempre se han producido tensiones, siempre se ha producido todo tipo de resentimientos, etcétera, ¿no? Entonces él me deja esta pregunta por tratar de resolver, el cambiar esta situación de resentimientos, etcétera, de relaciones tensas, y cuando se va me deja ahí, ¿no? En el aire. Y entonces yo me tengo que encargar de responder esta pregunta, y yo creo que de alguna manera esta búsqueda de fotografiar las situaciones de violencia la terminan respondiendo, ¿no? Esta búsqueda de fotografiar estas situaciones terminan diciéndome un poco, oye, ¿hasta dónde quieres llegar, no? O sea, cuando a mí me secuestran, hay una amiga con la que me encuentro en la calle unos días después de haber vuelto a Lima, y me dice, oye, la gente te quiere, ¿no? Me lo dice así en la vereda, ¿no? Y entonces yo la quedo mirando y me pregunto, ¿sí? ¿La gente me quiere? Y es algo que yo pienso que es una manifestación completa de afecto que se dio, y de solidaridad que se dio al momento del secuestro y la posterior liberación, pero en ese momento como que no podía acostumbrarme a la idea de que, o sea, hubiese gente que a uno lo puede querer, ¿no? Y creo que de alguna manera ahí está la respuesta también a esta gran pregunta que me deja mi padre, ¿no? La del afecto, la del cariño.
cariño, la del quererse a uno mismo, ¿no? Y la de dejar ser querido, dejarse querer y a la misma vez querer, ¿no? Creo que ese es el gran porqué que termina resolviéndose con todo este proceso visual, ¿no? Quisiera terminar leyendo un pedacito de este texto, un poco para contarles cómo es la cosa. Es madrugada, vuelvo a casa ebrio, como tantas veces, hago el menor ruido posible al subir las escaleras. Un niño viene bajando, pero se asusta de mí y vuelve sobre sus pasos. La puerta en la habitación de mis padres está entreabierta. Hay una luz brillante y cálida dentro. Siento el amor dulce de un recién nacido, el sabor de la ternura de una cosa tan delicada y amorosa me inunda. Sigo hacia mi habitación y veo al niño que corrió asustado cerrar la puerta. Yo trato de abrirla y él pone resistencia. En un acto desesperado, él abre para huir. Nos topamos, me pide perdón, sale, yo también le pido perdón y entro. Gracias. Bueno, no sé, Valdemar quiere seguir. Muchas gracias. Empiezo yo. Primero quisiera agradecerle a Jaime por haberme invitado a hacer unos comentarios y a participar de esta conversación. Hemos quedado entre los tres que vamos a intentar conversar, pero antes de soltar algunas preguntas a Jaime, yo quisiera decir algunas cosas sobre Jaime y sobre el libro. Primero quisiera felicitar a Jaime y a Giancarlo y a todos los involucrados en la preparación de este libro, porque ha tomado mucho tiempo y ha costado ir contra la adversidad a lo largo de muchos años. He recordado que algunas partes del texto que ha escrito Jaime para este libro, digamos una especie de borrador inicial, pude verlo yo en 2015, en 2015, cuando estábamos preparando un libro de los 50 años de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Que incluyó un fragmento de este texto que contiene este lo de ahora de Jaime. Y entonces desde 2015, más o menos, Jaime ha estado trabajando sobre este texto y trabajando sobre sí mismo y sobre sus fotos, no solamente respecto de preparar una eventual muestra
antológica o lo que ha mencionado. Yo quería no solamente felicitar por este libro y por la persistencia frente a la adversidad del proyecto, sino también expresar mi admiración por el trabajo de Jaime, que es un referente para un montón de personas que estamos aquí, ¿no? Medio que me siento una especie de canal de transmisión de varios colegas que han venido hoy día y otros que no han podido venir. Yo he conocido a Jaime en la Universidad de Lima, cuando él era jefe de práctica y yo era estudiante, pero luego nos hemos encontrado también en la Asociación de Prensa Extranjera en otra situación, y también como amigos, ¿no? Porque vivimos relativamente cercanos y a veces nos cruzamos por ahí, caminamos un rato, conversamos y cada quien se va a donde estaba yendo. Y quería mencionar que este libro es un objeto contundente. ¿Sí? En el sentido de que es fuerte, pesa, ¿no? Pero es también contundente por lo que hay dentro. Es un libro de retrospectiva de trabajo y es un libro introspectivo respecto de quien lo ha producido. Y nos plantea muchas cuestiones a los que trabajamos en periodismo, pero creo que también plantea muchas cuestiones a cualquier persona a nivel de humanidad, ¿no? De qué hacer, de cómo situarse frente a la violencia, que es un problema que tiene que ver con el lugar donde estamos ahora sentados, que tiene que ver con la situación del país que estamos atravesando en este momento, y que no solamente está en los hechos que han quedado registrados en la fotografía de Jaime en este libro. Y entonces la primera cuestión que yo quisiera plantearle a Jaime para que nos comente, yendo un poco al núcleo del asunto, y voy a dejar otros dos temas para siguientes rondas si hay tiempo. Primero quisiera plantearle un asunto que él ha mencionado de costado, que es esta especie de obligación que plantean los editores a los fotoperiodistas, una manera de ver y esta especie de rechazo a cuando no pasa nada, ¿no? Hay una especie de competencia en los fotoperiodistas por registrar más o menos lo evidente, lo más fuerte, lo más impactante, lo más llamativo, lo más violento. Y entonces, ¿qué podrías comentar acerca de esta especie de competencia en oposición a los momentos de cobertura cuando, entre comillas, no pasa nada? Bueno, hay una cosa que muchos fotoperiodistas, hay un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos, es un documental sobre el actuar de los fotógrafos y camarógrafos en
Santiago de Chile durante los años de la dictadura de Pinochet. Y hay un personaje dentro de todos estos fotógrafos que testimonia que sí, este asunto del no pasa nada es una expresión que refleja de alguna manera esta, se podría decir, adicción que se puede dar por la adrenalina, ¿no? Es algo que a mí me sucedía cuando salía a buscar imágenes en las épocas de los últimos años del gobierno de Alan, los primeros años de Fuji. Cuando había manifestaciones día de por medio, ¿no? Y si no te zumbaba una piedra por la cabeza, no te sentías vivo, ¿no? Esta cierta adicción hacia la adrenalina es la que genera esta expresión, la del no pasa nada, ¿no? Pero, y bueno, esta situación creo que también es parte de toda esta pregunta que yo me hago y que trato de responder en el libro mismo, ¿no? Pero yendo un poco a digamos, lo que sucede actualmente, o en todo caso, también me podría ir un poquito más atrás y pensar un poco en la época en que estuve en Irak. Ya la fotografía digital estaba completamente establecida en el fotoperiodismo, y una de las cosas que pasaba cuando tenías que fotografiar estas situaciones es que no podías usar flash. Y eso te obligaba a fotografiar con velocidades bajas, algo que en el contexto de lo fotoperiodístico es casi como un pecado mortal, ¿no? Fotografiar algo que salga movido, ¿no? Cuando se trata de congelar situaciones, de congelar momentos, ¿no? Pero al final estas limitaciones terminaron generando como que la apertura a una nueva manera de fotografiar y de hacer fotoperiodismo directo de situaciones concretas, impactantes, con imágenes que tenían personajes en movimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que este asunto del no pasa nada también tiene o sea, existe la posibilidad de que puedas fotografiar de otra forma, que busques otras situaciones en el entorno, digamos, del hecho en concreto, que de alguna manera puedan generar tal vez imágenes un poco más sosegadas, tal vez, un poco más reposadas, un poco más y también un poco más reflexivas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hoy en día se
podría pensar que las posibilidades de no tener que estar tan adherido a este asunto del impacto de las situaciones y a este asunto de que si no pasa nada no tienes imagen, tiene esa vía de resolución o esa vía de escape de alguna manera, ¿no? Creo que es algo que se viene dando cada vez con más frecuencia, pero sin embargo siempre va a persistir el tema de la necesidad de una imagen que te diga así fueron las cosas, ¿no? Que haga un registro. Creo que responde un poco lo que... Buenas noches. Gracias, Jaime, por invitarme a comentar tu libro. Y gracias por hacerme compartir la mesa con Jacqueline, siendo que estoy con dos maestros acá y me queda muy poquito para comentar. Voy a empezar con una aclaración sobre algo que dijo Jaime hace un rato. A Jaime no lo queremos después de Gaza, maestro de más de 3 generaciones de fotógrafos, tanto en las aulas como en la calle, así que te queremos, pues, profe. Quisiera hacer algunos comentarios sobre el libro, que como bien dice Jackie, es un objeto contundente. En términos de edición, el trabajo que han hecho con Giancarlo es increíble. Yo conocí el cuerpo de trabajo hace unos 4 años o 3 en el Centro de Imagen, en un salón al que Jaime me invitó para que vea todo el material que estaba revisando para montar una muestra retrospectiva. El enfoque que le estaba dando Jaime en ese momento era totalmente distinto a lo que está puesto en el libro ahora. Estaba muy arraigado en el ejercicio periodístico, en tratar de construir o de reconstruir pequeñas historias que le había tocado atestiguar, reportajes, y tratar de armar con esto una narrativa que tenía más bien un filo, digamos, histórico, ¿no? A mí me parece que lo que han hecho con ese material entre Jaime y Giancarlo ha sido muy acertado, porque más que procurar reconstruir la historia de los últimos 20 o 30 años con las fotos que ha hecho Jaime en el ejercicio de su trabajo, me parece más interesante que haya intentado plasmar una experiencia de vida que atraviesa el contacto con hechos, con la calle, con la gente, ¿no? Me parece importante, particularmente ahora, esto por algunos retos que enfrenta el fotoperiodismo actualmente, más allá de la violencia que ejerce la represión sobre los reporteros en la calle. Hoy más que nunca me parece que hay retos más grandes que tienen que ver desde esta especie de panóptico en el que vivimos, por las cámaras de vigilancia, por los celulares que tienen todos los ciudadanos y que pueden registrar prácticamente todo lo que ocurre. Entonces, el rol de registrar los hechos que le correspondía a los fotoperiodistas cede a las cámaras de vigilancia que están mirando todo, o a los ciudadanos que tienen celulares, y que, como hemos visto en los últimos años,
se convierten en evidencia de violaciones de derechos humanos, de faltas, qué sé yo. Entonces, ante esa arrinconada, digamos, ¿qué es lo que le corresponde a los fotoperiodistas hacer ahora si ya hay alguien o algo cumpliendo ese rol, ¿no? De mirar y capturar los hechos tal como ocurren, por decirlo de alguna forma? Me parece que lo que propone el libro de Jaime es justamente eso que le corresponde al fotoperiodista ahora, que es mirar mucho más que nunca con ojo humano, ¿no? Con ese ojo, o por ponernos un poco así como cursis, mirar con el corazón y tratar de entender lo que está pasando, lo que pasa al otro, y tratar de poner en contacto esa historia con la audiencia, ¿no? La audiencia va a recoger los hechos, como dije hace un momento, con cámaras de vigilancia, etcétera, pero el contacto con las personas o la comprensión de los sucesos, tener una visión un poco más reflexiva sobre lo que está ocurriendo, creo que eso vendría a ser lo que le corresponde ahora a los fotoperiodistas. Hay por supuesto hay un salto tecnológico que facilita el trabajo de los colegas hoy día, ¿no es cierto? Ya se puede prescindir del flash, subir los ISO, fotografiar de noche en cualquier circunstancia y todo va a salir bien. Y eso da un montón de posibilidades expresivas para narrar las historias de otra manera. Después de hacer este pequeño paseo sobre mi punto de vista sobre el periodismo, quería regresar a una pregunta que puso Jaime hace un rato, que es el ¿qué tal se ve?, ¿no? Cuando se enfrenta el cadáver del perro en la pista y simplemente le toma la foto para ver qué tal se ve, qué pasa con ese objeto que está ahí tirado y que puede provocar, ¿no? Me parece que ese sencillo y modesto ejercicio de mirar de otra manera y de desviar la vista del hecho concreto que hay que narrar para que el editor no te jale las orejas, creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? en el ejercicio del fotoperiodismo hoy, y que parece que Jaime había estado practicando durante los últimos 30 años, porque está visto ahí en el libro, ¿no? Que tiene una... el libro es como un viaje muy íntimo y muy personal por la historia reciente del Perú, para quien pueda reconocer en algunas fotos icónicas sucesos que han ocurrido acá, pero también es un viaje personal, una mirada muy íntima, digamos, sobre lo que es enfrentarse a la violencia. Desde el inicio del libro, ¿no? El libro que empieza con estas imágenes más contemplativas y tranquilas, y el mar y la pareja y los novios, y luego empieza a pasearse Jaime por dentro de los microbuses con las ventanas rotas y se convierte en una especie de explosión de vida cotidiana, pero que con un tono violento. Leí una entrevista que le hicieron a Jaime hace pocos días, se le hizo en Enrique Planas, ¿no? Y ahí comentaba Jaime que usar el transporte público era como la primera experiencia de violencia que teníamos los peruanos, y que era la primera manera en que nos familiarizamos con la
violencia y en que la normalizamos, ¿no? Entonces, habiendo leído eso y viendo cómo en el libro empieza paseando bastante en micros y con estas fotos donde hay cristales rotos que quiebran la realidad, las escenas, parten a las personas, las separan, qué sé yo, sutilmente nos va metiendo luego a un mundo abiertamente violento, ¿no? Que ya tiene que ver con el proceso de, bueno, el perro, que es una de las primeras señales, solito en estas doble páginas, pero luego me parece que ese es un gran preámbulo para luego transitar por todas estas fotos que sí tienen que ver con la violencia explícita, con violencia política, con armas, con destrucción, ¿no? Eso es un gran logro del trabajo de edición que han hecho ahí con Giancarlo, porque luego viene esta salida que tiene que ver con la salida que ha tenido Jaime no sé si lo puedo decir así, pero después de décadas de este pulso de vida y de mirar la violencia y estar persiguiendo la foto y qué sé yo, la Liga Jaime, que es ahora mucho más tranquila y reflexiva y dedicada al bosque y qué sé yo, creo que en el libro está bien resuelto. Cuando yo agarré el libro el lunes que recién llegué a Lima, esa fue la sensación que tuve, ¿no? Que había transitado de algunos momentos de paz y curiosidad, paseando por la calle, para luego verme envuelto en una vorágine violenta y salir al bosque como que liberado. Voy a terminar con una pregunta, Jaime, que tiene que ver con algo que comentó en una entrevista. Él dice que, y eso es bien cierto, ¿no? Que el pulso del trabajo no da tiempo para reflexionar, para pensar en lo que estamos enfrentando con la cámara. Simplemente tengo que estar ahí, agarrar o pillar la escena en el instante, sin pensar mucho y con las mismas salir y transmitir, sin reflexionar y sin digerir y procesar eso. Y la pregunta que quiero hacer, y que me la he hecho veces, es si esta forma de operar inmediatista, antirreflexiva, hace que a veces el fotoperiodismo se convierte en un ejercicio medio superficial o banal o desconectado o por lo menos descriptivo. Si tú crees que por este apuro en el que uno no piensa y simplemente va y captura lo que pasa ahí, sea lo que sea, no convierte el ejercicio en un ejercicio frívolo, banal, frívolo no, banal, digamos. Bueno, yo creo que todo depende mucho de la persona, ¿no? Pero, o sea, si tú de alguna manera estás tratando de entender qué es lo que pasa, si estás un poco abierto a eso, siempre va a darse siempre se va a abrir una ventanita, ¿no? Por la cual uno puede precisamente esto, ¿no? Escapar hacia el otro lado, al lado de la distancia, y al mirar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sea porque ya pasaste el momento fotográfico, o sea que porque todavía estás en el momento fotográfico, ¿no? Porque muchas veces, y esto creo que es lo que sucede con estas imágenes en general, con todas estas, es que uno no sabe cuál es la historia que quiere contar con las fotos hasta que no las ve puestas como las vimos esa vez en una mesa y te das cuenta de qué es lo que tienes en la cabeza, de qué es lo que tienes en el ojo, porque respondes de una forma completamente intuitiva, porque respondes de una forma completamente
incluso impulsiva, ¿no? Está ahí, tienes que disparar, está el momento y tienes que disparar, si no se te escapa, ¿no? Entonces, de eso también deriva esta cosa que yo diga, que al final termina sacándole la vuelta a toda esta cantidad de imágenes hechas de una manera completamente inmediata para construir otro relato a partir de ellas mismas, ¿no? Y de pronto puede servir una anécdota que podría contar, que es que cuando estuve en Irak, estuve en una situación en donde había habido o sea, estaba en un cuartel, había llegado a un cuartel en un tanque anfibio con un pelotón y estábamos en un cuartel con el resto de la compañía que estaba haciendo un operativo en el norte del país, y acababa de amanecer y acabábamos nosotros de llegar y acuartelarnos ahí en el lugar, y de pronto habían puesto vigilancia en el ingreso de este cuartel, que era realmente un hotel, y de pronto escucho unos disparos. Yo estaba dentro de precisamente el tanque donde habíamos llegado, me estaba cambiando, estaba aligerándome de ropa porque habíamos viajado toda la madrugada y hacía un calor infernal. Entonces necesitaba sacarme ropa y comer algo de desayuno. De pronto escucho los balazos y salgo inmediatamente del tanque. Y en las puertas de ingreso a este hotel veo una camioneta que se había detenido y unos soldados que estaban ahí alrededor, un cuerpo en el piso. Voy hasta este lugar para comenzar a fotografiar y comienzo a rodear este lugar para encontrar el ángulo y poder fotografiar la clásica, un esquema completamente convencional que funciona en todas estas coberturas, ¿no? Está el soldado, está el fallecido, la persona muerta a la que le han disparado. Y de pronto comienzo a girar alrededor de la camioneta, y de la camioneta en donde habían estado estas personas, porque en realidad lo que había pasado era que le habían dado la orden al chofer de la camioneta para que se detuviera, y de pronto no entendieron el inglés, no entendieron la señal y le soltaron los disparos y mataron a un par. Yo veo el cuerpo de uno en pista y de pronto cuando me angulo un poco cerca de la camioneta para hacer esta fotografía, siento una presencia al lado mío, a esta altura. Volteo y era la mano precisamente de la otra persona que había fallecido, que había quedado extendida en la baranda de la camioneta. Entonces me asustó, obviamente. La foto que yo iba a hacer de esta persona asesinada era esa foto convencional, ¿no? La del soldado con el cuerpo, el cadáver. Pero la otra situación, que es también la de una persona que acaba de fallecer, pero que tú no estás angulando, que tú no la estás mirando, que tú no la estás tratando de fotografiar, sí se convierte en algo que te saca de cuadro por completo, ¿no? Entonces eso te dice que realmente estás vivo y que todo lo que estás haciendo no tiene nada que ver de alguna manera, o sí lo tiene que ver de alguna manera. O sea, esta cosa convencional es una forma de escudarse con la cámara y es una forma de ejercer este periodismo inmediatista, pero lo otro me estaba llamando la atención y me estaba diciendo, oye, mira, o sea, hay cosas que están vivas, ¿no? Hay cosas que han sucedido y te sacan de esta situación en la que tú a veces hasta incluso piensas que estás
involucrándote de una manera lúdica, sino es hasta que sucede algo así, como por ejemplo toparte con esta experiencia pequeña en el tiempo, pero muy intensa para el cuerpo y el alma, ¿no? No sé si eso responde un poco a lo que estabas... Bueno, yo quería reaccionar a algunas cosas que han comentado ambos, pero también a partir de una pregunta que tengo de otros elementos que contiene el libro que no son solo fotografías. Hay también dibujos de Jaime y hay uno muy antiguo que es este, ¿no? El libro empieza con algo que uno no se entera que es un dibujo hasta que lee las explicaciones al final, ¿no? Al final hay unas cosas como leyendas, no son exactamente leyendas, son unas referencias, pero cuando uno ve el libro dice, mira, las contratapas, pero uno solamente se entera que eso es un dibujo si es que uno lee el final. Y ese dibujo es de cuando Jaime tenía 22 años y dice que ese dibujo es de un diario, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó la atención, ¿no? Porque no todo el mundo lleva un diario. Un diario implica un ejercicio de trabajo personal, de introspección personal, y un fotógrafo que esté expuesto a violencia constantemente, si tiene una práctica de autocuidado, posiblemente necesita varias maneras de contrapesar esa exposición a la violencia. Entonces, una pregunta que yo le quería hacer a Jaime es ¿qué experiencias de autocuidado ha tenido a lo largo del tiempo? Porque nuevamente tenemos a un montón de fotoperiodistas trabajando en este momento muy expuestos a la violencia en Lima y regiones. Sí, yo creo que hay una cosa que todo fotógrafo con sensibilidad creo que debería de cultivar, es esta cosa de como lavarte un poco todos los días, ¿no? Como limpiarte un poco, como hacer un ejercicio permanente de profilaxis mental, profilaxis espiritual, como quiera que sea, ¿no? Por lo menos lavarte la cara para que no sientas el picor de los gases lacrimógenos, por ejemplo, ¿no? Y para mí, por ejemplo, cuando fotografiaba en los años la violencia, cuando estaba permanentemente detrás de las manifestaciones con el escáner, etcétera, el hecho de salir a la calle, porque yo trabajaba en una agencia que estaba en el centro de Lima, entonces en las mañanas hacía la manifestación y por las tardes salía a la calle a caminar por las veredas y a fotografiar las veredas, ¿no? Y yo creo que esa actitud me ayudó un poco a crear un espacio que me permitiera de alguna manera pensarme y bueno, de alguna manera también responder las preguntas acerca de dónde es que uno vive y etcétera, ¿no? Pero sea que es lo que sea que tú fotografíes, creo que es importante si es que estás inmerso en una vorágine laboral, es importante producir una forma de escapar de eso, de tener una manera de limpiarte permanentemente, ¿no? Para no terminar enloquecido, ¿no? Creo que es eso.
Yo tengo algo adicional que quisiera plantear y es también reaccionando a lo que comentó Raúl hace un momento, esto de si es que hay tantas personas que están registrando los hechos con su celular y hay tantas cámaras de seguridad que le toca al fotoperiodista, ¿no? Que le toca al fotoreportero. Y lo que pasa es que los fotoperiodistas y los fotoreporteros que trabajan en las agencias y en los medios más o menos establecidos, no solamente tienen otro ojo profesional o cultivado, sino que también tienen otro lugar en la institucionalidad, ¿no? Es decir, una foto tomada por un manifestante puede quedarse relegado, así se vuelva viral. En cambio, no sé si ustedes recuerdan el efecto que tuvo una nota de Reuters hace como un mes y medio más o menos, que era un reportaje, pero que añadía las imágenes de una cámara de seguridad. Y lo que casi todo el mundo destacaba era Reuters, ¿no? Era Reuters que presentó esa imagen del video de la cámara de seguridad que mostraba a un señor asesinado en la puerta de su casa por un soldado del ejército. Y entonces, en este libro podemos ver este doble asunto de un ojo entrenado, pero que quiere mirar de otra forma distinta a lo que suele dictar el editor, ¿no? En la concepción, digamos, tradicional de cómo se ven las noticias. Y a veces es el ojo profesional que quiere mostrar las cosas de una manera distinta y a la vez está en el engranaje de la institución, ¿no? De la institución de una agencia de noticias internacional. Y entonces mi pregunta sobre esto iba también sobre algo que hemos conversado antes cuando tú estabas trabajando este libro, que tú decías que a ti te reconocen muchas personas como, entre comillas, un supuesto fotoreportero de guerra, y que a ti esa etiqueta no te gusta mucho. Y entonces, ¿con cuál definición te sentirías más cómodo? Sí, bueno, lo que pasa es que las leyendas urbanas, ¿no? El hecho de haber sido secuestrado, creo que acuñó esa mirada, ¿no? Y acá en Lima fácilmente pueden haber 2, 3 fotógrafos, por lo menos hay uno que yo conozco que tiene mucho más recorrido fotografiando conflictos bélicos que el que yo he tenido, ¿no? Entonces, hay mucho de leyenda urbana. Básicamente, la manera en como me gustaría que me reconozcan es simplemente como un fotógrafo que ha hecho lo que he hecho. De alguna manera, de pronto puedo aprovechar para decir esto, ¿no? Creo que de alguna manera yo, no sé si es que es una afirmación un poco apresurada, pero creo que de alguna manera yo me he dedicado a la fotografía y a este tipo de fotografía para contar la historia que estoy contando en este libro, y creo que fácilmente, tranquilamente podría ya dejar
colgada la cámara sin ningún problema. O sea, puede ser que mucha gente piense, pero todavía se pueden hacer muchas fotos más, pero... Sí, pero lo que hay que sentir es la necesidad de hacerlo, ¿no? Lo que hay que sentir es la urgencia, la necesidad de sentirse vivo haciéndolo, ¿no? Y en este caso yo siento que con esto tal vez es suficiente. Repito, no sé si es que es un poco apresurado decir lo que estoy diciendo, pero hay parte de eso. En todo caso, el proceso ha sido tan agotador que ya no tengo más energía para nada. Sí, volviendo o sea, de acuerdo contigo, Jackie, en que lo que le otorga a la producción de imágenes, el hecho que sean producidas por fotoperiodistas, es esta cosa institucional, ¿no? Pero, como mencionas, este reportaje de Reuters se sostiene una imagen de cámara de vigilancia, pero es como que la agencia Reuters le da el sello de garantía porque ha pasado todos los filtros de verificación, ¿no? O sea, partiendo de ese supuesto, sí, hay un montón de recursos para producir imágenes que registran los eventos de manera directa y que luego, por supuesto, tienen que ser validados de la manera por el periodismo serio, ¿no? Aún así, me parece que es imperioso que los fotoperiodistas y los comunicadores que están en formación o que ya están ahorita en la calle ahora mismo cubriendo todo lo que está pasando. Esta reflexión viene porque los últimos 2 meses yo he estado fuera de Lima, en un lugar bien desconectado, y estuve mirando los sucesos trágicos que ha estado atravesando el país desde diciembre. Los veía en el celular, entonces, claro, veía la violencia desatada por desde el Estado y la represión, la manera de matar a gente como si nada, las movilizaciones masivas, todo eso lo veía con mucha, rabia, indignación, pero también con mucha emotividad, ¿no? Y a la vez, soy miembro de la junta directiva de la asociación de fotoperiodistas, entonces tenemos un chat por el que circula mucha información sobre lo que está pasando, lo que están haciendo los colegas, cómo les va, etcétera, etcétera. Y había mucha violencia contra los colegas, pero aparte de eso, ha habido en estos 2 meses una producción enorme de fotografías y de videos hechos por fotoperiodistas curtidos, fotoperiodistas noveles, staffers de agencias, de periódicos, freelancers, colectivos de todo tipo. Y es por ratos era abrumadora la cantidad de imágenes que circulan sobre la violencia que está ocurriendo en el país y que da muy poco espacio para reflexionar sobre esa violencia, porque la indignación te nubla la reflexión definitivamente, y a la vez pocas historias busquen el origen de esta violencia, de este proceso. Claro que de repente es un poco tarde para contar la historia del Perú, ¿no? En este año, para tratar de entender qué es lo que está pasando, pero sí los colegas fotoreporteros apoyándose en el hecho de que hay muchos fotoreporteros haciendo la cobertura y mostrando y atestiguando
y haciendo y recogiendo evidencias de los abusos, etcétera, algunos otros podrían ir a buscar esas historias que le hagan entender a la gente por qué está pasando lo que pasa, ¿no? Es como que hay que ir a buscarla en otros lugares que no son necesariamente las movilizaciones. Y eso lo pueden hacer fotoperiodistas, fotógrafos. Eso no lo puede hacer una cámara de vigilancia, no lo puede hacer un vecino con su celular, no creo que lo pueda hacer la inteligencia artificial, que ya hay bastantes ejercicios que se están haciendo al respecto. Me parece que ahí el ojo humano, con todos sus defectos, es el que mejor puede conectar a la sociedad, digamos, con el fondo de los problemas, ¿no? A través de la fotografía. No sé, eso. Sí, ahora me acuerdo un poco porque es que comentaba la anécdota de la mano en Irak, ¿no? Que es un poco la idea de que hay otras cosas que se pueden ver, no necesariamente a ese segundo fallecido, pero sí que las fotos no están ahí en el encuadre convencional, el soldado y el fallecido en el piso, sino que están por otro lado. Cuando tú juegas un poco alrededor, en el entorno de los acontecimientos, ¿no? Cuando vas un poco hacia toda esa superficie que es como la última onda de la piedra que tú tiras en el estanque, ¿no? Esa onda, esa es la que hay que cubrir, porque la piedra que cae en el estanque cualquiera la puede hacer, ¿no? Pero todo lo que este acontecimiento implica, todo ese derredor, ese es un poco lo que hoy en día ha abierto mucho más todavía, se ha abierto mucho más todavía para la fotografía, ¿no? Solo, por el hecho de que la cámara ha tenido, o sea, la gente en los últimos años ha accedido a cámaras de una manera espectacular, ¿no? Impactante. Entonces todos tienen la capacidad de hacer una imagen, ¿no? Pero hacer una foto con mayúsculas es distinto, ¿no? Quería comentar también sobre añadir sobre lo que ha dicho Raúl, que el tipo de fotos que él ha estado viendo de los colectivos de fotoperiodistas o independientes, no solamente los fotógrafos de agencias o de medios grandes, que las historias de por qué continúan estas movilizaciones no están solamente en los territorios de donde han venido los manifestantes. En realidad están allí, ¿no? Cuando la policía no los está correteando y golpeando, ellos quieren contar. Y ya hay algunos fotoreporteros que han estado haciendo eso, ¿no? He visto un trabajo que ha hecho Alejandra Elías, que ha estado fotografiando un espacio de alojamiento de manifestantes que han venido de regiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, mientras ellos estén acá, también se puede contar, no solamente yendo a sus territorios es posible dar cuenta de la historia del Perú. Hay una foto que creo que no está en el libro y que me parece que está en la nota que publicó Enrique Planas en El Comercio, una foto de Jaime en cobertura con máscara de gas, ¿no? Que es una imagen que nosotros en Lima normalmente antes no veíamos en las coberturas periodísticas, ¿no?
Eso lo hemos empezado a ver en noviembre del 2020 en Lima. A los manifestantes, a los desactivadores y a los fotoreporteros con máscaras antigas. Y entonces la pregunta que yo quisiera hacerle a Jaime, como él ha cubierto manifestaciones hace mucho tiempo, pero sin máscara antigas, ¿no? En los 90. ¿Qué podrías comentar acerca de este nivel de violencia policial que estamos viendo en las capitales donde hay manifestaciones, tanto así que ahora todos los fotoperiodistas tienen que salir con máscara antigas de todas maneras para poder seguir trabajando? Muchas experiencias que he visto a través de reportajes en los medios de los últimos días me han hecho acordar un poco a las épocas en las que yo también cubría las manifestaciones. Sin embargo, la gran diferencia es el nivel, el volumen, digamos, de eventos que tenemos ahora es mucho mayor a lo que yo en mi recorrido he fotografiado en este contexto en el país, ¿no? Es como que, no sé, tal vez, no sé cómo podría ser, pero cómo todo se ha concentrado en un lapso muy pequeño de tiempo, ¿no? Y entonces se repiten las situaciones de represión sobre los manifestantes, partir las marchas, reprimir a los fotógrafos y periodistas y también para evitar que cubran, que esa es un poco la intención, ¿no? O sea, hostigarte, sacarte del lugar y evitar que fotografíes lo que estás viendo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en Los Cuatro Suyos que fotografié a un policía exactamente disparándome una lacrimógena en el momento en el que dispara la lacrimógena, ¿no? Yo, ingenuo, absolutamente ingenuo, pensaba que a este policía nunca se le iba a ocurrir dispararle a un periodista, ¿no? Pero y yo quería el momento, esa cosa de la manía fotoperiodística, ¿no? Yo quería el momento en el que el gas sale del cañón, ¿no? Y entonces me quedo ahí y no sé, parece que el policía se satura de mi presencia y me termina disparando el gas a mí, ¿no? Simplemente que me cayó en el pie. Pero también he vivido estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, repito, ¿no? Es como que todo se hubiera intensificado. O sea, misma fórmula, pero repetida a la n potencia, ¿no? Es un poco la idea. Claro. Claro. Sí, yo tengo una inquietud sobre eso también, porque definitivamente el nivel de... O sea, hay mucha violencia, tenemos 60 muertos en 2 meses, etcétera, pero el nivel de violencia ejercido sobre periodistas es algo que no, en mi experiencia tampoco había visto antes, pero me pongo a pensar si tiene que ver con que hay muchísima más gente haciendo cobertura en la calle, además de que está durando 2 meses el proceso y que por eso se han acumulado tantos casos de violencia. Pero sí, también hay esto que es nuevo, que son los protocolos de seguridad que están siguiendo los colegas, que es usar el casco, el chaleco antibalas, la máscara antigas. Es impresionante que se
que se haya tenido que llegar a eso, por la manera como se están exponiendo en movilizaciones civiles, ¿no? Y no recuerdo esa necesidad de protección y de ese tipo de protocolos, ni siquiera en los últimos años, en los estertores de la dictadura, que fueron bastante violentos también, ¿no? Eso es un poco impresionante. Sí. Ok, me dicen que ya se acabó el tiempo. Nada, quería hacer, Iván va a volver a hablarles ahora al final, pero también quería aprovechar para hacer el Publicherry. Los libros están aquí afuera y cualquiera que quiera los puede comprar. Ahí está mi hermana Mariela, mi hermano Paul, y si no pueden hacerlo ahora, me pueden mandar un mensajito al 980-890-917. Repito, 980-890-917. Solo para pedir. Muchas gracias a todos por su presencia. Falta Iván. Bien, perdonen que vuelva. No, gracias Jacqueline, gracias Jaime, gracias Raúl. Gracias también a ustedes por estar presentes el día de hoy. Hago dos anuncios. El primero es que el día 24 de este mes, es decir, la semana que viene, se inaugura la muestra temporal María Elena Moyano, Siempre en la Memoria. Sigan nuestras redes para más información sobre eso y también sigan nuestras redes para ver las actividades que tenemos todas las semanas, todas además gratuitas. Número uno. Número dos, ya una apreciación personal. Hace rato preguntaban si Jaime realmente es muy querido y bueno, yo veo que esta sala está desbordada, ¿no? Y esto no lo digo como floro. Nadie mete, que yo recuerde, casi 100 personas en esta sala para una presentación de un libro. Así que para el lugar de la memoria es un honor, Jaime, que hayas elegido hacer esta presentación y este diálogo aquí. Y pues estamos muy contentos por eso. Por favor, nos despedimos de la mesa con un aplauso.